Por allá por el año 2000, cuando asume el nuevo gobierno colorado, asume la presidencia de Antel el ingeniero Braco. Y con él una serie de propuestas que le plantea al sindicato de lo que supuestamente nos trata de hacer entender como imprescindibles modificaciones para que Antel, frente al avance tecnológico, no muriera, no quebrara, no desapareciera. Una historia que el sindicato ya había oído en otras instancias. De todas formas, el sindicato concurrió a las distintas instancias de diálogo, donde estuvo representado no solo el directorio de la época, sino también unos cuantos gerentes que hasta la fecha siguen siéndolo y siguen ocupando cargos de importancia y de responsabilidad, todos ellos en aquel momento muy convencidos de la necesidad de esas modificaciones desde el punto de vista legal para brindarle a Antel supuestamente más ventajas en un mundo competitivo y cada vez más desafiante. Sutel, en realidad, con la experiencia que ya había acumulado en las etapas anteriores, analizó muy minuciosamente estas propuestas, exigió espacios de diálogo y no se hizo esperar una respuesta de rechazo, obviamente, cuando empezamos a ver que el planteo apuntaba a, por ejemplo, dividir a Antel en unidades de negocios, separando la telefonía fija, que es la parte obviamente más estática y de menor crecimiento, de los otros dos sectores de pujante desarrollo y crecimiento, como los datos y la telefonía celular, y por ahí, por esas unidades de negocios, era por donde se especulaba en la conformación de sociedades anónimas que iban a estar regidas obviamente por el derecho privado, pero donde el Estado iba a ir perdiendo a manos de accionistas que no estaba tampoco establecido si serían nacionales o evidentemente seguramente internacionales, iba a ir perdiendo espacios de poder, espacios y pedazos importantísimos de su patrimonio. Un Antel que en ese momento era pujante, que daba unas cifras de crecimiento, incluso comparado con otras empresas de América Latina que la colocaban en situaciones de punta. No había obviamente ninguna necesidad para acudir a estas modificaciones del marco legal. Lo cierto es que el gobierno colorado definió además un mecanismo que fue la de incluir estas modificaciones de la Carta Orgánica de Antel en la Ley de Presupuesto, cosa que además era altamente inconveniente para los intereses de los trabajadores y del país, porque en la Ley de Presupuesto se mezclaba, digamos, en la discusión parlamentaria, en la difusión hacia la opinión pública, con una cantidad de temas que afectan y afectaba a la sociedad en su conjunto y a todo el Estado. En realidad nosotros lo que reclamábamos era obviamente lo que ellos no querían, separar la discusión del futuro de Antel para poderlo dar en profundidad, con argumentaciones claras y que la población tuviera los elementos como para poder opinar al respecto y los legisladores escuchar supuestamente la opinión de aquellos a los que representan. Lamentablemente entonces se eligió ese camino, se incluyó a través de 2 artículos de la Ley de Presupuesto, pero fue una etapa interesante también esa. El sindicato, por supuesto, que golpeó todas las puertas en los distintos partidos políticos que tenían representación parlamentaria, comenzó a hacer una fuerte difusión hacia la opinión pública, hacia la interna, por supuesto, de los trabajadores. Y allí hubo una mano que involuntariamente nos tendieron los propios partidos tradicionales, porque modificaron el articulado original que había ingresado dentro de la Ley de Presupuesto, haciéndole un agregado que especificaba claramente sobre Ansel la transformación de esta, expresamente dicho, en una sociedad anónima donde el Estado podría comercializar hasta el 40% del paquete accionario. Eso fue para nosotros una herramienta de gran valor, porque decía blanco sobre negro lo que querían hacer. Entonces nos facilitó la llegada a la población, nos facilitó hacer la campaña centrando en la población el peligro que corría la pujante telefonía celular estatal. Y bueno, creemos que eso fue muy importante, es decir, fue un error que cometieron los adversarios del momento y de los intereses del país,
que el sindicato supo capitalizar adecuadamente. Y obviamente trabajamos también como en el año 92 apuntando a la conformación de una comisión lo más amplia posible. La columna vertebral era el movimiento sindical, capitaneado de alguna manera por nuestro sindicato, que era quien tenía las mayores responsabilidades y los mayores esfuerzos que poner en esta campaña, y se trabajó con distintas organizaciones sociales, dentro de las cuales FUCBAN la más importante, y por supuesto también se logró la adhesión del Frente Amplio. El lanzamiento de la campaña en realidad formalmente se hizo en abril, el inicio de la recolección de firmas, pero la constitución de la comisión se realizó en el mes de marzo. Y ese mes, entre marzo y abril, debimos ajustar en una serie de negociaciones que no fueron fáciles y que de alguna forma también se habían repetido en el 92, justo es decirlo, el detalle de lo que se iba a llevar a referéndum, porque en realidad el movimiento sindical originalmente pensaba incorporar algunos otros elementos de la ley de presupuesto que afectaban en parte a ANCAP, en el terreno de los asfaltos, y en parte al Banco de Seguros. Finalmente no se llegó a ese acuerdo con la fuerza política y el movimiento sindical optó por buscar la mayor amplitud en la conformación de la comisión, y terminamos formando entonces un movimiento que fue puntualmente hacia la derogación de los artículos 6.12 y 6.13 que afectaban el destino de Antel. Bueno, 10 largos meses de campaña de recolección dieron su fruto con las más de 701.000 firmas que entregamos por allá por febrero del 2002. Fue toda una alegría que compartimos con el pueblo en su conjunto. Después de esa ardua tarea, el resultado final. Y allí, bueno, no bajamos los brazos porque sabíamos la composición de la Corte Electoral, que lamentablemente no había cambiado durante largo tiempo, y ya conocíamos en actuaciones anteriores su accionar flechado, siempre en contra de los intereses de determinados sectores progresistas. Nos hizo poner en guardia, obviamente, frente a todo el proceso que venía de la verificación de la firma. Si bien nosotros habíamos sido muy prolijos, bueno está decir que habíamos armado un equipo de gente muy capacitada, ayudados por compañeros de la propia Corte que nos habían dado cursos en la verificación de las huellas digitales, pero de todas formas los 4 meses que le llevó a la Corte controlar que las firmas entregadas eran suficientes y legítimas, nosotros estuvimos alertas en forma permanente. Luego, bueno, empezó a transcurrir el tiempo, el movimiento sindical en su conjunto, la Comisión de Defensa del Patrimonio exigían insistentemente la convocatoria al referéndum porque ya no había otra cosa que hacer, las firmas se habían alcanzado. Primero empezaron a manejarse problemas desde el punto de vista del financiamiento. El Ministerio de Economía parecía que no iba a asignar los recursos necesarios, luego eso, bueno, se resolvió favorablemente, pero mientras el tiempo iba pasando, la población iba aumentando su opinión favorable en el sentido de una respuesta abrumadora hacia la anulación de esos 2 artículos, es decir, la victoria del referéndum era inminente, las encuestas así lo indicaban, la campaña había sido muy ilustrativa al respecto y una vez más era seguro que la población iba a demostrar en las urnas un contundente resultado a través del cual no solo iba a anular los artículos, sino que seguramente se iban a leer otros mensajes para el gobierno de aquella época. Lamentablemente, una vez más, una serie de maniobras de los sectores políticos blancos y colorados unieron fuerzas, digamos, para preparar un proyecto de ley muy cortito que metieron en el Parlamento y lograron los votos necesarios para aprobarlo en un texto excesivamente breve, por allá por el mes de agosto, que derogaba los artículos y, por lo tanto, dejaba sin efecto el referéndum. Aunque por lo tanto, el sindicato también lo peleó. ¿Por qué digo esto? Porque para el sindicato, y presentamos justamente un recurso frente a la Corte Electoral, que lamentablemente la Corte Electoral respondió negativamente,
no era tan claro que la derogación de los artículos sustituyera exactamente en los mismos términos el pronunciamiento de la ciudadanía. De manera que nosotros exigíamos a la Corte que no asumiera el rol de interpretación de los artículos aprobados en el Parlamento o el único artículo aprobado en el Parlamento, sino que se remitiera al rol que le competía, es decir, convocar a la ciudadanía una vez que las firmas estaban. Eso lamentablemente no ocurrió y bueno, este cierre, digamos, de la etapa tuvo obviamente sus ventajas y sus desventajas. Este proceso del cual venimos hablando, de la recolección de firmas del año 2000, fue un proceso en el cual el movimiento sindical uruguayo, los trabajadores en su conjunto, fuimos los primeros que lo vimos. Veníamos de la experiencia del año 92, en el cual en ese proceso de acumulación de fuerzas en defensa de la soberanía nacional, nos enfrentamos a grandes intereses económicos nacionales e internacionales. Este proceso nosotros lo vivimos en conjunto con la región, una región que llevaba adelante un proceso neoliberal, un proceso de expropiación de las grandes empresas estatales con fines de mejorar los capitales internacionales, y nosotros entendimos eso y decidimos hacer tres patas importantes. Primero, la acumulación de fuerzas dentro del país. En esto coayudó el tema de las organizaciones sociales con las cuales tuvimos amplia participación, con grandes giras al interior que llevó al ciudadano común a interiorizarse, a hacer carne de esta recolección de firmas, de esta defensa de Antel como propiedad de todos los uruguayos. A nivel regional, con los encuentros con los compañeros trabajadores que estaban sufriendo este mismo proceso en el año 2000, compañeros de Brasil, compañeros de Paraguay, compañeros de Costa Rica, de Francia, de Cuba, de Argentina, los cuales nos transmitían y fueron transmisores a su vez en estos encuentros acá en Uruguay a todo el pueblo uruguayo de cómo se venía procesando esta política neoliberal. Y la tercera pata fundamental fue que decidimos ir hacia los uruguayos que estaban en el extranjero. Para nosotros era importante sumar los esfuerzos de todos, porque esos uruguayos que estaban en el extranjero también aportaron mucho, y sobre todo la colonia de uruguayos en Argentina. En Argentina la colonia de uruguayos realizó junto con los compañeros del sindicato y junto con los compañeros de la Central de Trabajadores Argentinos, tomaron para sí el tema de la recolección de firmas y llegaron a poner mesas en plenas peatonales de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, lo cual motivó que este proceso de defensa de patrimonio de todos los uruguayos pasara a ser también defensa de la soberanía, de intereses de los trabajadores a nivel continental. Podríamos dar grandes y pequeños ejemplos de cómo vivió la ciudadanía, el trabajador común, el ama de casa, el estudiante, muchos estudiantes saliendo de sus lugares de estudio, abriéndolos la Universidad de la República, abriéndolos las facultades, en las cuales hicimos charlas para que esto tuviera una base social más importante, las amas de casa que salían detrás del camión con la propaganda buscando que también se firmara, y un sinfín de anónimos que operaron para que esto fuera realmente dentro de lo importante, de lo fundamental que fue enfrentar la política neoliberal de desmantelamiento del Estado. También había mucha alegría porque era un proceso innovador en función de que partió de abajo y lo asumieron en definitiva los de arriba, ¿no? La acumulación de fuerzas que hizo el movimiento sindical, que fue importante para mantener las empresas del Estado dentro de la órbita del Estado, sufrió un revés muy importante una vez que se derogan los artículos 612 y 613. Los trabajadores habíamos entendido que con la derogación en realidad lo que hacíamos era, de alguna manera, entre comillas, emparchar hacia el futuro. Y tal razón teníamos que, basados en esa derogación, que fue una maniobra interesante del Partido Colorado por el presidente de la República en ese momento, Jorge Valle,
vino lo que fue después el proceso de continuismo de la política neoliberal, continuismo que se vio reflejado en lo que fue la subasta de la tercera banda ancha, de la tercera banda móvil, que fue adquirida por, bueno, el magnate Carlos Slim. Este proceso de desmantelamiento que los trabajadores vimos que continuaba con la derogación, porque nosotros planteamos la anulación de esta ley, ha continuado hasta el día de hoy. Al día de hoy, lamentablemente, debemos decir que este proceso de privatización se ha ido profundizando en desmedro de lo que es la empresa de todos los uruguayos, la empresa Antel en realidad. Y los trabajadores, como dueños, doblemente, porque somos partes del pueblo uruguayo, pero también trabajamos dentro de la empresa de todos los uruguayos, volvemos a, de alguna manera, a transmitir lo que el pueblo en su conjunto hoy quiere, que es defender esta empresa, defender el patrimonio nacional, porque no hay país productivo si no hay empresas nacionales que inviertan en la salud, en la educación, en los salarios, en las jubilaciones. No hay país productivo y Antel es un eje fundamental en esto.